La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio al podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial, nos encontramos con Irene Friedman. Fíjense que Irene Friedman es una psicoanalista con perspectiva de género, es supervisora clínica de Centros Integrales de la Mujer de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y del área de la violencia de género de la Municipalidad de 3 de Febrero, ¿correcto? Fue convocada como consultora de las Naciones Unidas, ha supervisado el Instituto Nacional de las Mujeres y también a la Dirección de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de Argentina. La primera vez que tuve contacto, al menos indirecto, porque la vi presencialmente, fue en el año 2017 a propósito del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, que fue celebrado allá en Buenos Aires. Y bueno, yo he ido de alguna manera conociendo a las distintas personas que conforman ese comité científico. Conozco un poco a Débora, también a Facundo, bueno, conocí a Pilar, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero no había tenido acercamiento, salud, no había tenido acercamiento a Irene. Y bueno, a propósito pues de esta serie de episodios especiales que preparé para el mes de noviembre, se me ocurrió invitarla y muy gentilmente aceptó la invitación, así que te agradezco muchísimo, Irene, que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson, te agradezco yo la invitación, para mí es un gusto, un placer, y es un placer poder estar en Chile, con este formato que es lo que nos ha impuesto la pandemia. Así es, así es. Fuera de la grabación estuvimos conversando acerca de lo difícil que ha sido sostener la virtualidad, ¿no? Por un lado nos ha traído la bondad o digamos la ventaja pues de comunicarnos, ¿no? Como que ha sido el medio que hemos encontrado para poder sostener pues la comunicación o por lo menos estar conectados, porque hay una diferencia entre estar conectado y estar comunicado. Y bueno, y decíamos que una cosa era la energía que teníamos en marzo, otra cosa era la energía que teníamos en julio, pero ya estamos en noviembre y en noviembre ya estamos un poco así como yo no sé si has visto la publicidad del conejito de Energizer, ¿no? Sí, Bueno, claro. como que la pila se nos está acabando, ¿no? Y ya como que no le damos de la misma manera la batería. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo de cuarentena, Irene? Bueno, ha sido diverso. Desde lo personal, cuando acá en la Argentina se impuso la cuarentena obligatoria y total, fue un impacto fuertísimo y durísimo ante una experiencia inédita, que yo considero que es inédita mundialmente, y que por primera vez, porque nosotros en general no tenemos recuerdo de lo que pasó con la gripe española por la edad, por primera vez estábamos todos confinados. Y bueno, la palabra confinamiento para algunas personas en la Argentina tiene un impacto bastante negativo, fue profundamente angustiante. En segundo momento, aprendimos todos rápidamente a montarnos en las tecnologías de Zoom, cosa que no usábamos, y Sí. los psicoanalistas fuimos desafiados a tener que trabajar mirando las casas también, y que nos miren. Con lo cual fue un universo interesante que me parece que da para pensar, pero yo creo, a mí me parece que ha habido mucho apuro en producir teoría durante la pandemia, y personalmente yo creo que estas situaciones, estos acontecimientos, se los puede pensar después. Como que tenemos que tener un tiempo de reflexión. En algún lugar, en lo personal, cambiar el consultorio a atender todo vía Zoom fue impactante, es agotante, es muy cansador, porque encima la tecnología a veces funciona, a veces no funciona, a veces se congela. Yo en chiste digo que Internet tiene inconsciente, a veces cuando el paciente va a contar algo se congela y uno tiene que preguntarle, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Bueno,
todas esas cuestiones que nos han producido ciertas desventajas y conflictivas. En el caso del trabajo, yo como supervisora de todos los equipos que atienden violencia de género, realmente se ha producido un impacto muy fuerte porque por primera vez las víctimas no podían ir a los dispositivos, sino que el profesional o la profesional tenía que llamarlas, para monitorear. ver si tenían, claro, y para las consultas, o sea, no solo para monitorear, se hacían las consultas telefónicas, todavía se hacen, porque no están abiertos los dispositivos, y por primera vez la víctima estaba en el lugar de la violencia. Quizás la más de las veces con el violento al lado, quizás las más de las veces con el celular del violento. Y otra cuestión que ha sido para pensar y trabajar en la supervisión es que por primera vez la privacidad que tienen que tener los profesionales de los equipos que trabajan en violencia se perdía porque se usaban los celulares personales. Entonces, esto ha tenido que ser para pensar. También me parece que a nivel del trabajo intraequipo se perdió ese contacto con el otro que uno tiene cuando el escritorio está al lado de uno y ante una duda profesional está el compañero o compañera a la que uno le puede preguntar. Bueno, todo esto ha sido una modificación. Yo lo que veo que hay como una evanescencia de los vínculos que espero que pronto se restituyan. Por favor, ojalá muy pronto. Pero fíjate que mientras decías todo esto, y bueno, claramente allí te metiste en materia. Bueno, para quienes nos están escuchando, Irene Friedman es autora de un libro que se llama Violencia de Género y Psicoanálisis, Agonías Impensables, y que es el resultado de una larga trayectoria a propósito pues de su experiencia de trabajo en la intervención pues de la violencia en el sector público y también como supervisora pues de distintas instituciones que realizan pues el abordaje pues de la violencia. Y bueno, mientras decías esto, pensaba muchísimo en el efecto justamente, digamos, de la presencia, ¿no? Lo importante de la presencia, claramente hemos ido encontrando la manera, ¿no?, de sostener los dispositivos, de repensar los dispositivos y bueno, de adaptarlos a las contingencias, ¿no?, a la coyuntura sanitaria. Pero desde tu punto de vista, un trabajo tan delicado, ¿no?, como este, con la violencia, ¿no?, que implica tanto cuerpo, que implica poner tanto cuerpo, sobre todo para las personas que estamos allí en eso, ¿no?, acompañando, pensando, poniendo cabeza, ¿no? Y yo digo que ponemos mucho el cuerpo justamente a propósito de los efectos que produce la violencia, no solamente en la subjetividad, sino también incluso, bueno, a nivel físico, ¿no? Compromete por completo la integridad, ¿no?, de la vida de la persona. Entonces, no es lo mismo el abordaje clínico, ¿no?, de un paciente, digamos, que no está atravesando situaciones de violencia, ¿no?, al menos cruda, objetiva y visible o manifiesta como la conocemos, que estas personas, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podrías decir, ¿no?, de los costos que ha traído, ¿no?, el sostener este tipo de trabajo por esta vía que ya sabemos que es la única y que obviamente es la que hay, pero ¿cuáles han sido los costos? Porque en realidad pienso que poner el cuerpo es muy importante para la clínica de la violencia. Sí, a ver, creo que acá hay que pensar algunas cuestiones teóricas y estrategias. Los profesionales que nos abocamos a este tipo de trabajo tenemos que saber poner el cuerpo hasta un cierto límite. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo conlleva la confrontación permanentemente con los aspectos más siniestros de la cultura. Con lo cual, el profesional y los equipos están demandados a poner el cuerpo, pero también a mantener la distancia profesional para protegerse y no patologizarse como equipos, o sea, para prevenir la aparición de lo que se llama síndrome de burnout. Esto es muy habitual porque cuando se trabaja en este tipo de prácticas es una consulta tras otra consulta, tras otra consulta. A veces no hay tiempo para elaborar lo que se escuchó porque las consultantes están esperando
Y la verdad que lo que se registra, lo que los equipos registran, es del orden del horror. En ese sentido, yo equiparo la violencia de género con la violencia política, en donde las personas son víctimas no de situaciones catastróficas como podría ser una pandemia, que ha sido catastrófica, porque muchos tenemos pérdidas de gente que no habría muerto si no hubiera habido una pandemia, sino que está producido, este tipo de situaciones están producidas por un otro al que consideraríamos un semejante, pero que deja de ser un semejante. Entonces, a mi entender, los equipos están confrontados permanentemente con el horror de ver cómo los seres humanos producen daños inenarrables. En este caso, acá hay que sumarle la pandemia. Y ahí sí la importancia de la presencia de los cuerpos, que muchas veces, por efecto de la pandemia, ni siquiera los podemos ver, porque no todo el mundo tiene Zoom, hay gente que se le corta o no tiene conectividad de acuerdo al nivel socioeconómico en donde está la consultante, y muchas veces es vía telefónica, con lo cual solo tenemos la voz de la persona. En este sentido, la operatividad de los equipos en algunos casos es mucho menor. Si bien todos los dispositivos siguen funcionando, pero no es lo mismo poder ayudar a una persona que ya vino por lo menos al dispositivo, o sea, que salió de su hogar violento, que una persona que nosotros estamos hablando, pero está en el hogar violento, o que cuando se queda en un horario para la atención, justo en ese momento está el violento, o lo que está pasando en este momento, que los chicos no tienen colegio, están en las casas, y las víctimas no pueden hablar. Con lo cual se ha producido un plus para los equipos, que es la atención a cualquier hora. O sea, no hay posibilidad de corte porque, bueno, si a las 9 de la noche la señora Claro. tiene disponibilidad de hablar, habrá que llamarla a las 9 de la noche. Pues claro. Entonces, esto ha producido un Dejaste. cansancio, un plus de cansancio para este tipo de trabajo, que es la disponibilidad permanente y lo que yo he denominado la inversión de la demanda. Porque en general nosotros esperamos que las personas vengan a hacer la consulta. Muchas veces en este momento hay que llamarlas. Y eso provoca una inversión de la demanda que tenemos que pensar teóricamente. O sea, se ha dado vuelta. Claro, y obviamente también es quizás, bueno, también para los que nos están escuchando, cuando Irene menciona esta idea de la inversión de la demanda, bueno, tiene que ver con un supuesto teórico, pues que tiene pues repercusiones pues para la clínica y suponemos que el trabajo analítico, ¿no? El trabajo psicoterapéutico se produce pues en la medida en que hay deseo, ¿no? Y si es que hay deseo desde el otro lado, desde el lado del paciente, pues no va a haber pues la demanda, ¿no? De que los acompañemos, ¿no? Un poco diciéndolo de manera general. Y claro, cuando ella habla de la inversión es nosotros acudiendo a ellos, ¿no? Pero también Sí. pensaba en quizás de pronto, como de alguna manera mostrarle, porque como es un tipo de clínica tan particular, tan específica, ¿no? Y ahí me parecería que sería interesante que, bueno, que nos sigamos metiendo en terreno ahora sí más hacia tu libro, ¿no? Porque me parece que quizás justamente a propósito del tipo de clínica, pues requiere que nosotros nos pongamos un poco más, evidentemente con los límites de los que tú hablabas, ¿no? Que de alguna forma, y bueno, recientemente tuvimos bueno, la triste noticia pues del fallecimiento de Janine Puyet, y Sí, ella, sí, muy, sí, muy lamentable ayer, y bueno, ayer. claro, y una de las cosas que ella decía tenía que ver justamente como con ir de alguna forma como situando pues en la clínica, digamos, desde el lugar del analista, como dos dimensiones, ¿no? Como que nos movemos desde dos lugares, ¿no? Somos objetos de transferencia, ¿no? Por un lado, nos proyectan, digamos, los pacientes, pues sus objetos internos no elaborados, para ponerlo de alguna manera como general,
Pero por otro lado, también somos un sujeto otro, ¿no? Somos un sujeto social. Y desde allí somos una alteridad, ¿no? No solamente somos un semejante, somos también un sujeto otro distinto que puede acompañar, no solamente para que nos proyecten, digamos, sus fantasías, sus deseos, sus sufrimientos, sino también para que sepan que existe un otro social que está, digamos, habilitado, por poner una palabra, para acompañar, ¿no? Y en un momento que es tan complicado. Y A esto, ver, como que, mientras decías lo de la inversión de la demanda, me hiciste pensar en eso. No sé qué piensas de esta idea, ¿no? De esta distinción. a ver, quisiera aclarar algunas cosas que me parecen importantes. La teoría psicoanalítica se ha construido, y ahí voy a hacer quizás una crítica ideológica, pero me parece que la tenemos que pensar sobre una consulta de clase media y clase alta. Entonces, yo tengo como una cierta interrogación a el posicionamiento de cuáles sujetos pueden colocarse en un lugar deseante y cuáles sujetos a veces están tan vulnerabilizados que la emergencia del deseo es muy conflictiva. Entonces, a mí me parece que toda clínica, no solo la violencia de género, tiene que estar cruzada por etnia, por clase social, por pertenencias a diversos entrecruzamientos que constituyen también nuestro universo deseante. Con lo cual, en ese sentido, tengo una caución teórica. Por otro lado, en el caso específico de la violencia de género, ya que la persona acuda a un dispositivo, ya habla de la emergencia del deseo, de un cambio, aunque después o aunque la persona diga, yo vengo porque me mandaron, porque muchas veces estas personas vienen porque la justicia las manda, no porque ellas deseen. Y ahí vuelvo al tema de la unión entre el deseo y la clase social. A ver, hay grandes grupos que desconocen totalmente la posibilidad de tener esta posibilidad de consulta. Ahí yo voy a articular una noción teórica que es desde qué punto de vista, una noción teórica feminista, que es hablar desde un punto de vista, posicionados desde un punto de vista. Cuando nosotros hablamos de las personas que consultan, de acuerdo a qué clase pertenezcan, van a tener acceso a una información de los dispositivos que dispone el orden público para ser ayudados. Y muchas veces estos dispositivos se desconocen. Tanto es así que acá en Buenos Aires se dispuso en un momento un programa que se llamó Programa Tajo, que el gobierno de Macri lo puso un poco en suspenso y ahora creo que está de vuelta, que es que las fiscalías iban a las poblaciones vulnerables, porque, a ver, para una persona, yo voy a hablar ahora de la ciudad de Buenos Aires, que vive en lo que nosotros denominamos una villa miseria, o en el conurbano bonaerense, acceder al centro, lo que nosotros denominamos el centro, donde están tribunales, donde están los dispositivos, es muy difícil. Bueno, entonces, yo creo que hay que complejizar la noción de deseo, porque si no nosotros estamos haciendo una narrativa que nos olvidamos, que es una narrativa, aunque suene un poco izquierdosa, mi burguesa. Claro. A ver, ¿entiende? Entonces, a mí me parece que la idea de la emergencia del deseo, nosotros lo tenemos que intersectar, y junto con eso tenemos que pensar que en el caso específico de la violencia de género, muchas veces una persona viene porque la mandan de la justicia, pero nosotros como terapeutas, como profesionales, tenemos que generar las condiciones de posibilidad para que emerja el deseo. En ese sentido, yo me apoyo en una hipótesis
kohutiana, de Kohut, que habla del terapeuta como un objeto de identificación y narcisizador, que pueda, como un objeto primario, que pueda colaborar y trabajar con esas personas, porque nosotros nos encontramos muchas veces con personas totalmente desubjetivadas, porque hay que entender a nivel intrapsíquico lo que es estar sometido a situaciones de terror a lo largo del tiempo y qué tipo de arrasamiento subjetivo se da. Entonces, claro que ese encuentro con un otro es un encuentro muchas veces con un sujeto deseante que puede ofertarle a la persona que consulta la posibilidad de identificarse, no solo de proyectar, sino de crear la noción de transferencia como la creación de un espacio nuevo. Claro. No solo revisión de aspectos infantiles, traumáticos, etcétera, etcétera, sino como un espacio acontencial nuevo en donde se pueda caminar otro posicionamiento subjetivo, otra circulación del universo deseante, otro posicionamiento con respecto a los vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que mencionas la palabra vínculo, y fíjate que, bueno, lo que se va produciendo, ¿no?, en la conversación, yo decía, le voy a preguntar por los vínculos, y mira que cerraste hablando de vínculos, ¿no? Sí. El papel que tienen los vínculos, ¿no?, en todo esto, y podríamos ir desde lo particular a lo general, porque claro, desde lo particular pensando obviamente en la alianza terapéutica, ¿no? El vínculo que se establece entre el terapeuta, pues, y el paciente, y luego del papel que tienen los vínculos en todos los circuitos que se terminan de alguna manera repitiendo, ¿no? Estos círculos de violencia, ¿no? ¿Qué pudieses decir acerca de eso, Irene? Primero que nada, de lo que entiendes por vínculo y lo central, ¿no?, que son los vínculos como para poder de alguna manera, pues, abordar este tipo de cuestiones. A ver, primer concepto que me gustaría como poder pensar es que nosotros nos subjetivamos en un vínculo. No hay posibilidad de ser si no es con un otro. En ese sentido, los vínculos son esenciales. Personalmente pienso que en este momento de capitalismo depredador y salvaje, los vínculos por momentos hasta están mal vistos. Y hay como un posicionamiento de un individualismo a ultranza y de un otro tratado como un objeto de satisfacción. En ese sentido, yo creo que el lazo social en este momento está muy interpelado con una de las cosas que se ha visto en la pandemia, sobre todo con la postura anticuarentena, es a mí no me importa el otro. Yo salgo y si contagio, contagio. Entonces hay algo en esa noción ética del semejante que está fuertemente fragilizada en este momento tan individualista, respondiendo a este proceso histórico de capitalismo salvaje. Dicho esto, uno podría pensar algo que te lo voy a decir en lenguaje popular: las personas nos enfermamos en los vínculos y nos sanamos en los vínculos. Y en ese sentido, yo te voy a recordar una película de este maravilloso director español, Almodóvar, que es La flor de mi secreto. A mí me parece un autor espectacular. Dolor y Gloria me pareció Dolor y Gloria es increíble. Increíble, pero en La flor de mi secreto hay una escena que a las mujeres nos viene muy bien, en donde la protagonista sufre por amor, hace un intento de suicidio, bien así tipo novelón, y decide irse al pueblo de su madre para transitar su depresión, su crisis depresiva, y se va curando, entre comillas, en el grupo de mujeres que cantan y hacen encaje de bolillo. Y ella va saliendo de la depresión. A mí me parece, Almodóvar es un maravilloso retratador de la subjetividad de muchas mujeres,
contemporáneas, es maravilloso, pero ahí lo que él indica es cómo muchas veces el camino de la salud, de la salida de los vínculos violentos, es a través de otros vínculos. Por eso, muchas veces se propone en el trabajo de violencia de género el trabajo en grupos, Claro. con otras mujeres que puedan compartir sus experiencias y que puedan también, más allá de la pericia de los terapeutas y de los equipos, ayudarse a salir. O sea, uno podría decir, bueno, el camino de la ruta crítica siempre es en red. La Correcto, ruta ¿no? crítica es el atravesamiento de todo el proceso de separación con respecto al vínculo violento. Sí, este concepto, pues lo de la ruta crítica, que bueno, que tal cual como mencionaste, ¿no? Es un proceso que comienza cuando una mujer decide pedir ayuda, ¿no? Para salir de un vínculo violento o de un círculo violento, ¿no? Y claro, pensaba muchísimo en eso que tú decías, ¿no? De la importancia que tiene de pronto el trabajo grupal, ¿no? Para poder de alguna manera, pues, abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Y tuve la experiencia, bueno, el privilegio de participar casi por 6 años, bueno, no me acuerdo cuándo, yo sé que partió como en el 2014 hasta el 2019, bueno, por ahí 5 años y tanto, en un programa que se llamaba Casa de los Proyectos, o que se llama Casa de los Proyectos, y que justamente trabaja con mujeres de sectores vulnerados de Santiago, ¿no? De las comunas periféricas. Y bueno, estas mujeres llegan a este programa buscando pues la posibilidad de aprender un oficio en particular, ¿no? Ese es como el pretexto, llegan allí, digamos, con esa intención, aprender un oficio para emprender, para trabajar, y bueno, obviamente a través, digamos, de, 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 de del emprendimiento van de alguna manera desarrollando posibilidades de autonomía, ¿no? Y de independencia Claro. económica, ¿no? Y bueno, y una de las cosas interesantes de este dispositivo de intervención grupal era tal cual, que contaba, además de los espacios de formación, técnico y comercial, porque también se les enseñaban herramientas comerciales para el negocio, contaban con un espacio que se llamaba grupos de reflexión, ¿no? Y que lo hacíamos con escucha operativa de grupo, ¿no? Desde Pichón Rivier, ¿no? Y a propósito de lo que decías, ¿no? De cómo un grupo puede de alguna manera servir como un espacio de apuntalamiento, ¿no? Es subjetivo para mujeres que han estado como arrasadas subjetivamente a propósito, pues, de la violencia. Tuve la oportunidad, pues, de realizar un trabajo, bueno, en conjunto, porque fíjate que este dispositivo también contaba, aparte, con un espacio de psicoterapia individual para aquellas mujeres que quisieran profundizar en temas que no quisieran necesariamente abrir en grupos, ¿no? Entonces, Claro. era interesante porque, bueno, yo trabajaba con los grupos en una sede, pero en otra sede, para no mezclar los procesos, trabajaba en formato individual, ¿no? Entonces, hubo un caso y, y bueno, después te voy a decir por qué es que te estoy introduciendo todo esto. Hubo un caso que atendí en formalidad, digamos, en formato individual, desde la psicoterapia individual, que habiendo pasado por la experiencia del grupo, a propósito de las distintas temáticas que abordaron, que trataron, etcétera, yo diría que de alguna manera terminó como, si se quiere, caldeándose, ¿no? Como a través del grupo, como que el grupo la preparó para tomar la decisión de iniciar un proceso de psicoterapia individual, ¿no? Y cuando Claro. ella llegó después, pues al consultorio, eh, una de las cosas que pensamos y que, bueno, como que el significante o la palabra que fue como que inaugural en el proceso fue la del colapso, ¿no? Que ella estaba colapsada, ¿no? Que estaba en un momento de colapso nervioso, ¿no? Y ese colapso nervioso tenía que ver con que ella sentía que ya no daba más a propósito de las circunstancias que estaba atravesando, ¿no? A propósito de esta ruta, ¿no? De la que tú hablabas, ¿no? Y bueno, nada, el colapso después, a propósito de que lo fuimos trabajando, tenía distintas resonancias, distintas significaciones, ¿no? Que nos llevaban al pasado, a su historia, al presente, y bueno, y como que de alguna manera abrochaba distintas situaciones, ¿no? Distintas circunstancias. Entonces, lo interesante fue que pudimos ir logrando como, a propósito quizás de esto que decías, ¿no? Como que primero se estableció un vínculo en donde quizás ella logró sentirse pues como en confianza, se generó cierto espacio de intimidad que permitió que ella
paulatinamente fuese trayendo historia, ¿no? Y hablando. Y claro, la cuestión es que yo pienso que lo difícil o lo complejo o lo interesante de este trabajo fue que fuimos como por capas, porque como que fuimos trabajando por un lado lo social, por un lado lo que pasaba en lo concreto, ¿no? De su cotidianidad, pero a propósito de que fuimos alojando, ¿no? Esta palabra, la palabra colapso, y entendiendo con qué tenía que ver, fue que fue apareciendo también cuestiones muy singulares de su historia, ¿no? Y que de alguna manera explicaban eh, el hecho de que se encontrara en las circunstancias en las que estaba, pues, actualmente, ¿no? Y ese colapso nervioso después tomó otra significación y terminamos diciendo, no es un colapso nervioso, fue una huelga inconsciente, ¿no? Porque ese colapso nervioso la llevó a un estallido, ¿no? Y ese estallido marcó un antes y después en la relación que tenía con su pareja y así se salió, ¿no? De ese circuito y bueno, fue increíble. Bueno, el trabajo fue después escrito y publicado en un libro. Muy Después te interesante. lo voy a hacer llegar. Sí, Bueno, sí. ay, de hecho se presentó en ese foro, por cierto, en este foro internacional de psicología, Ah, en un sí, ya taller. lo sé, sí, ahora me acuerdo, pero yo no pude estar. Se presentó en Este, un taller, ahora que recuerdo. Y bueno, la pregunta es, por el lugar de lo inconsciente en todo esto, ¿no? ¿Qué papel juega lo inconsciente y por qué es importante sostener una escucha psicoanalítica, ¿no? En el abordaje de la violencia? claro, a ver, creo que hay varias partes acá. Eh, el trabajo de acompañamiento de una víctima siempre tiene que tener en cuenta la singularidad del caso. A ver, nosotros tenemos que trabajar desde la desnaturalización y la visibilización de las cuestiones de violencia y junto con eso, a medida que vamos trabajando eso, vamos trabajando los aspectos históricos intrapsíquicos de esa persona que han coayudado sin victimizarla, porque ahí también yo voy a hacer una caución teórica, que es muchas veces el psicoanálisis ha tenido una postura de revictimización de las víctimas, tanto en lo que sea incesto, abuso sexual incestuoso, como en las situaciones de violencia. Una de las hipótesis más luctuosas, me parecen a mí, del psicoanálisis ha sido la mirada del masoquismo de la víctima, con lo cual la reenvía a una problemática de un deseo inconsciente, cosa que es totalmente inadecuado y que quienes trabajamos con esta problemática sabemos muy bien que no hay ningún deseo de ser castigadas de ninguna manera. Con lo cual, cuando nosotros hablamos del inconsciente, yo tengo que así hacer un señalamiento de qué lectura del inconsciente vamos a hablar y desde qué mirada del psicoanálisis vamos a hablar, porque creo que nosotros para trabajar en este campo y para trabajar con la subjetividad, aunque no sean víctimas de violencia, tenemos que tener una perspectiva de género. No es lo mismo trabajar con un varón hegemónico que no tiene ninguna conciencia de las virtudes y ventajas de ser un varón hegemónico, que trabajar con mujeres, víctimas de violencia, que trabajar con identidades disidentes. A ver, por eso cuando se habla del inconsciente, ¿de qué inconsciente y de qué lectura del inconsciente vamos a hablar? Durante años hemos escuchado en relación al abuso que tenía que ver con una problemática deseante de fantasías edípicas, con lo cual se ha generado una iatrogenia terrible, cosa que ahora creo que nadie se atreve a decirlo, pero hasta hace muy pocos años sí. Por otro lado, se ha hablado mucho de ciertas problemáticas de las mujeres sin tener en cuenta que la condición de ser mujer, a mi entender, es una condición que te hermana con la situación de vulnerabilidad. Yo le llamo el alerta femenino.
Las mujeres y los colectivos disidentes tienen que monitorear permanentemente la violencia social. No es lo mismo ser un varón hegemónico que transita por una calle a la noche que ser una mujer o ser una identidad disidente. Entonces, esto que inclusive algunos textos teóricos han leído como un cierto aspecto paranoide en función de angustias inconscientes con respecto a los deseos edípicos, es más, se ha hablado de la fantasía de violación en las mujeres, como dentro del deseo, ha desmentido el necesario monitoreo que tenemos que hacer todos los grupos vulnerables, de los cuales me incluyo por ser mujer, con respecto a la violencia social. Hablando en lenguaje popular, para mí, pasar por una obra en construcción donde hay un grupo de varones no es lo mismo que para un varón hegemónico. Claro. Yo monitoreo ya la posibilidad de violencia. Y eso está en nuestra subjetividad. Entonces, cuando hablamos de inconsciente, cuando hablamos de fantasías inconscientes, ¿desde qué posicionamiento, patriarcal o no, vamos a situarnos para el abordaje de esta problemática? Y ya no estoy hablando solamente de las problemáticas de violencia de género, pero sí estoy hablando de las problemáticas de violencia del orden social. Con lo cual, es muy importante que el psicoanálisis empiece a dar cuenta de toda una lectura que es el fenómeno de la crueldad. Sabes que estuve viendo hace poco la presentación de tu libro, ¿no? En el marco, digamos, de unas actividades que organizaron en la Cátedra de Introducción a los De Estudios de Débora, Género sí. con Débora Tájer en la Universidad de Buenos Aires. Y una de las cosas que mencionabas allí era, bueno, te hacías una pregunta, ¿no? Y que obviamente la desarrollaste en tu libro, y que tenía que ver con cuáles son las causas que explican que una mujer tarde mucho tiempo, ¿no?, en salir de un circuito de violencia. Y bueno, obviamente decías esto, ¿no?, que históricamente se explicaba desde el masoquismo, ¿no?, culpabilizándola, ¿no?, de todo esto. Culpabilizándola. Pero después decías, pero existen otras razones, ¿no? ¿Pudiésemos Sí, a hablar un ver, poquito de eso? hay tres preguntas que para cada vez que yo expongo públicamente me hacen. Una, ¿hay más violencia o se visibiliza más? Ese es un tema. La otra es, ¿por qué las mujeres tardan tanto tiempo en salir de los vínculos violentos? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pensar es que no hay un perfil de mujeres víctimas de violencia. Hay una multiplicidad de factores. Están los factores económicos, están los factores culturales, en donde muchas mujeres, por la cultura en donde han sido subjetivadas, han naturalizado el poderío masculino y está habilitado ciertas prácticas. A ver, de acuerdo a donde estén ubicados los dispositivos de abordaje para la ayuda a las mujeres víctimas de violencia, si están cerca de barrios o poblados de cierto tipo de cultura, van a tener que trabajar mucho con los aspectos de desnaturalización que esa misma cultura trae, fenómenos religiosos, culturales, etcétera, para que las mujeres puedan salir. El otro factor es el económico. Muchas veces las mujeres quieren salir de ese vínculo de violencia, pero el violento ha sido muy exitoso y ha cercenado todas sus posibilidades económicas, sociales, ha cercenado sus vínculos, con lo cual esa mujer está totalmente sola y aislada, con lo cual ahí el Estado tiene que ayudar a las condiciones subjetivas, como vos contabas este programa, para que las mujeres puedan empoderarse. Por otro lado, también es real que hay un grupo de mujeres, por eso es el caso a caso, por eso es que las personas que trabajan en esto tienen que tener una perspectiva de género. Hay un grupo de mujeres que tienen un apego pasional al violento,
que yo lo he desarrollado en el libro mío, no, o sea, yo cuestiono profundamente la noción de masoquismo femenino, la noción de erotización de la subordinación, etcétera, etcétera. Y sí, lo que muestro es que muchas veces los violentos con sus estrategias van generando en las mujeres una altísima dependencia, pero también producen un proceso de narcisización. Es contradictorio esto que les digo, pero cuando uno trabaja puede verlo. O sea, vos mencionaste a Janine Puget, hoy la vamos a mencionar nuevamente, se constituyen como un objeto único sostén psíquico. Claro. Entonces, perder ese vínculo la sume en una depresión muy importante. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ese grupo de mujeres, tenemos que saber que tenemos que ir fortaleciendo el yo, no solo en una estrategia de empoderamiento, sino los aspectos en donde ese objeto, yo lo llamo en el libro ese oscuro sujeto de deseo, como la famosa película, porque ellos se constituyen como sujetos tan deseantes, tan intrusivos, tan con estrategias para ir captándolas, que muchas veces, en los vínculos violentos, muchas veces el primer acercamiento es profundamente amoroso, profundamente narcisizante, profundamente erotizante. Una vez que la víctima ya está en el vínculo, ahí aparece el castigo y toda la violencia, pero al principio no. Entonces, Claro. perder ese vínculo que también les produce Satisfacción. una satisfacción, pero a nivel de narcisización, no de aspectos, o sea, para mí es predípico. Es un Claro. tipo de vínculo, se constituye como un vínculo predípico, no edípico. Entonces, eso cambia la lectura. Pero para las personas que nos escuchan, Irene, porque fíjate que esto lo siguen también personas que no necesariamente son del campo, sí, si pudiésemos de pronto traducir un poco esto de lo predípico y de lo edípico, ¿no? Para que las personas lo puedan entender. A ver, dicho en lenguaje mayano, se establece en lo predípico un vínculo con un objeto interno diádico. Es un yo-tú y donde no hay terceros. Entonces, ese vínculo es todo. Si yo lo pierdo, me quedo sola totalmente. Como en el Lo estoy vacío, y por eso es que es en tan el vacío, angustiante. exactamente, y por eso aparece la depresión. En realidad los vínculos diádicos reeditan el vínculo sostén con la madre, que es diádico, por eso es predípico, es un vínculo de narcisización. Muchas veces los varones violentos ocupan ese lugar de vínculo sostén psíquico, que ya está hablando de un vínculo más arcaico, en donde si yo lo pierdo, pierdo una parte constitutiva de mí, no es un otro. Y la parte constitutiva de mí que prácticamente se convierte en el todo, ¿no? Porque En el obviamente, todo. efectivamente, a propósito de que el otro de alguna manera se convierte en un objeto de reconocimiento único, ¿no? Entonces allí se pierde todo, Exactamente. ¿no? Y entonces tan difícil. Y volviendo a este término, ¿no? Del apego pasional, pensaba muchísimo, pues, bueno, en lo difícil justamente que es separarse, ¿no? Y por eso es que obviamente lo presentas como una categoría, ¿no? Si es que se da este tipo de apego, porque lo pasional es pariente de lo pulsional, ¿no? Entonces, claro, y pensaba también, ya a propósito de cuestiones que menciona Judith Butler, que la pulsión de alguna manera también se crea o se desarrolla o se estimula a propósito también de lo histórico-social. O sea, como que Claro. la pulsión, entonces, claro, pensaba muchísimo, digamos, en el tema de la idealización también, ¿no? De cómo ese objeto de reconocimiento único termina siendo idealizado, ¿no? Y a propósito, Totalmente. desde esa idealización es que empiezan a aparecer, digamos, todas estas cuestiones que son tan dramáticas, ¿no? Bueno, a ver, en mi libro yo analizo dos boleros.
que son para mí el paradigma de la feminidad tradicional y de la masculinidad Y del tradicional amor y violenta. romántico, y del Y amor del romántico. amor romántico. El bolero es que canta la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Cómo se asoma a ese amor. Hay otro bolero que dice, en cuanto lo vi, yo supe que era mi hombre. Esa es una canción francesa, es mi hombre. Ujú. No importa que me pegue, no importa que me abandone, porque es mi hombre. Entonces, a mí lo que me interesa analizar en esas representaciones de un lenguaje y de la cultura popular, como son las canciones, es qué nivel de representaciones sociales nos subjetivan a las mujeres en un proceso de idealización que sin ese otro no somos nada. Entonces, cuando alguien lo ve, que es lo que muchas veces describen muchas mujeres en estos apegos pasionales, de yo lo vi y me enamoré, yo necesito, es muy habitual que las mujeres digan, yo necesito admirar para amar. Yo no he escuchado a ningún varón que diga, yo necesito admirar a una mujer para amarla. En general, les gusta el cuerpo, pero no la inteligencia. Oye, pero ¿sabes qué? Ahí voy a hacer un inciso y que no suene como que estoy defendiendo a los varones, que no suene así necesariamente, sino de las cosas que he ido encontrando en la clínica, porque yo también soy terapeuta de pareja y he encontrado que surge, que sí pasa, pero a propósito de un proceso, ¿sabes? Como que pasa, llega un punto en el que el varón reconoce aspectos que quizás habían pasado inadvertidos, ¿no? Que había de pronto pues admirado en esa mujer, ¿no? O en A su ver, pareja, pero que no los tenía del todo registrados, ¿no? claro, pero no los tiene registrados porque no los tiene admitidos, porque para un varón admirar cuestiones de las mujeres es desgenerizarse como varones hegemónicos. Mm. Entonces, cuando nosotros hacemos luz a través de la terapia, de la admiración que pueden tener ciertos varones con respecto a aspectos de las mujeres, tenemos que hacer luz porque eso no está admitido en lo que una autora que trabaja sobre las problemáticas de violación, Susan Brock-Wilder, dice el club de los muchachos. Claro. Entonces, dentro del club de los muchachos, admirar a las mujeres, a ver, te voy a poner un ejemplo. Varones que son conocidos o que tienen poderío económico, tienen posibilidad de acceder a múltiples intercambios de pareja, no así mujeres que son conocidas o que son poderosas económicamente, Mm. sino los ejemplos que tenemos a la vista de que, a ver, el intercambio amoroso para un varón con poder es erógeno, una mujer con poder no es erógena. Desde esa diferencia, nosotros tenemos que pensar cómo se nos subjetiva dentro del patriarcado. Mm. Si pudieses desarrollar esa distinción entre lo erógeno y lo no erógeno, ¿te ayuda? Claro, a ver, una condición erógena para las mujeres es el varón con poder. Una condición no erógena para los varones es una mujer con poder. Y no quiero decir una grosería, pero una de las cuestiones que muchas veces se habla dentro del grupo de varones es, lo voy a decir en lenguaje lunfardo, no voy a decir lo más grosero, ¿quién se la puede voltear? La noción de voltear alude a una representación hegemónica masculina violenta de la sexualidad. O una mujer poderosa, ¿quién se la puede voltear? ¿Quién se le atreve? Esto no es un problema para las mujeres cuando se encuentran con un varón poderoso. Esto es una situación erógena. O Claro. sea que produce, entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es cuáles son las representaciones sociales del erotismo en varones y mujeres. Sí, fíjate que esta pregunta tú te la hacías ya no necesariamente en este libro, ¿no? Probablemente, por supuesto, la abordaste, pero hay un artículo que forma parte, pues, de una compilación
que hizo pues Irene Meller, en donde participa pues todo el comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género, Foro Internacional de Psicoanálisis y Género. Bueno, ahí están Facundo, Mabel Burín, Pilar, Ana María Fernández, Irene Friedman, Eva Giberti, Irene Meller, Marta Rosenberg, Débora Tajer y bueno, Juan Carlos Volnovich. Y bueno, hay un artículo de Irene Friedman que se titula allí, Mujeres y varones frente a las condiciones políticas del amor, entre autonomía y soledad. Este libro a mí me gustó muchísimo porque fíjate que tiene comentarios, ¿no?, de los artículos, ¿no? Y es algo que me pareció bastante original porque normalmente no lo encuentras, ¿sabes? Como que entre ustedes mismos se compartieron los artículos y compartieron las resonancias, me pareció súper chévere eso. Y al final de tu artículo, bueno, los comentarios vienen de Irene Friedman, perdón, al final del Irene artículo, Meller. Irene Meller, confundí el Claro, sí, apellido. sí, sí. Irene Meller menciona que la autora, o sea, Irene Friedman, pone de manifiesto el nexo estructural entre los vínculos emocionales y los logros sociales y económicos, ¿no?, que tradicionalmente han sido disociados y fueron asignados a varones y mujeres, ¿no? Eh, una de las cosas que tú mencionas en este artículo es el hecho de que los varones cuentan con una red social amorosa y familiar que utiliza el poder del amor de las mujeres, pero esta situación no es recíproca, ¿no? Ellos pueden ser padres y tener parejas, dado que hay sujetos que cumplen con los aspectos del cuidado amoroso, no solo para la crianza de los hijos, sino para que estos tengan una importante relación vincular con sus padres, ¿no?, varones, con el beneficio libidinal narcisista que esto implica. Sería interesante quizás pensar un poco esto, Irene, y de pronto quizás desde tu punto de vista, ¿qué tendría que suceder, ¿no?, al interior de un vínculo como para que se le pueda quizás dar vuelta, ¿no?, a esto, ¿no? Y que quizás, a propósito de que mencionamos el amor romántico, ¿no?, podamos quizás dar un salto, ¿no?, desde esa concepción del amor, ¿no? Y bueno, y también para los que nos escuchan, porque el amor romántico puede sonar lindo, pero tiene, bueno, algunas implicancias, ¿no?, subjetivas, importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo dar el salto del amor romántico al amor como poder transformador? Que es una cosa que también mencionas allí en tu artículo. Sí, a ver, yo estoy trabajando esta temática en un seminario que estoy dando para Montevideo, Uruguay, y donde estoy trabajando fuertemente la noción de extractivismo afectivo que utilizan los varones hegemónicos con respecto a las eh, posibilidades amorosas de las mujeres. ¿Qué quiero decir con extractivismo afectivo? Que los varones usufructan, o sea, extraen al nivel del extractivismo geográfico de las mineras, el bien preciado, que es la posibilidad del amor, lo usufructan ya transformado, porque pueden ser padres y maridos o parejas, como le quieran llamar, gracias a que hay mujeres que sostienen inclusive el amor de esos hijos con respecto a esos padres que están muy lejos a veces en la crianza. En pandemia lo estamos viendo mucho más. Los hijos están en las casas porque no hay colegio, por lo menos acá en la Argentina. Los varones trabajan y las mujeres también trabajan, pero los que se ocupan fuertemente de la tarea escolar, de la tarea de los chicos, son las mujeres. Pero los varones siguen reclamando autoridad paterna y amor de los hijos. Las mujeres nos encargamos que esos hijos amen al padre, o sea que esos varones usufructan esa labor simbólica en una idea de extractivismo afectivo y pueden ser padres gracias a que hay madres. A ver, yo pongo un ejemplo, es muy habitual que varones viajen por cuestiones de trabajo, pero viajan tranquilos porque hay alguien que se ocupa de la cría. En cambio, cuando las mujeres tienen que viajar por cuestiones de trabajo, tienen que armar estructuras
para que alguien cuide a los chicos porque no es equidistante. Vos te preguntás cómo eso se puede revertir posibilitando el amor entre sujetos iguales. A ver, esto es lo más difícil de esta cultura. Yo sigo pensando que los vínculos son importantes, tengo un cuestionamiento acerca de, como dice Luciana Pecker, las relaciones carilinas se usan y se tiran. Tengo una cuestión, porque creo que esa es una modalidad ligada a un altísimo individualismo ligado a este proceso actual histórico. A mí me parece que lo que no se ha podido construir y que es lo que está trayendo tanto problema actualmente a nivel vincular, es que las mujeres nos hemos salido en parte, no totalmente. Yo canto, el patriarcado se va a caer, pero creo que el patriarcado está firme, está conmoviéndose, pero apenita, pero sí creo que las mujeres ya no aceptan totalmente esa cuestión y los hombres están asombrados y no saben cómo relacionarse con mujeres empoderadas. A ver, los varones hegemónicos no aman suficientemente a las mujeres como sujetos. Las desean como objetos. Las desean como objetos. Todavía sí. Y el problema es cuando se encuentran dos sujetos. Claro, cuando aparecen las diferencias, ¿no? Que trae la alteridad. Que trae la alteridad y que haya dos deseos en funcionamiento, no uno. Y que el otro se somete. Ese es un gran desafío. Claro, y ahí es donde surge el amor como poder transformador, ¿no? ¿Qué hacer con estas diferencias, ¿no? ¿Cómo nos las arreglamos? Claro, ¿cómo nos las arreglamos? Por ahora no veo que nos estemos arreglando muy bien, pero tengo confianza, creo que personalmente yo soy una profunda convencida de que el movimiento feminista es una revolución importantísima. Es la primera revolución pacífica de la historia. Como digo, el único problema es que las víctimas por ahora están de un solo lado en este camino que venimos haciendo. Pero claro que hay procesos transformadores, pero los procesos transformadores tenemos que mirarlos también insertados dentro de los procesos históricos. Y en ese sentido yo quiero hacer una alerta. Nosotros en este momento tenemos una fuerza conservadora muy, muy poderosa, y yo creo que el movimiento feminista tiene que estar muy, muy alerta de esto, porque es una fuerza conservadora con dinero. Y la fuerza conservadora con dinero tiene poder. Nosotros estamos asistiendo a una vuelta al conservadurismo político. En países donde se había logrado ciertas cuestiones de autonomía, estamos viendo muy preocupantemente regresos a procesos históricos en la confluencia con los grupos religiosos, en donde las mujeres siempre somos el pato de la boda. Y claro, entonces tenemos que estar alertas. Sí, y pensaba también como en los efectos que esto trae también para la subjetividad masculina, ¿no? Porque del otro lado, y es algo que también mencionas en este escrito, hablabas pues del tema pues de lo difícil que es para los varones reconocer la fragilidad, ¿no? Porque reconocer la fragilidad es casi que ponerse en el lugar de lo femenino, ¿no? Totalmente. En otro libro, en otra compilación, que también hizo Irene con el foro, Irene Meller, aclaro, claro, somos tocayas, muchas veces nos dicen las sirenes. Hablo de que una de las problemáticas a nivel de la clínica con varones que yo he observado es que los varones muchas veces vivencian el proceso terapéutico como un proceso degenerizador. ¿Por qué? Porque se trabaja con los afectos. Y esto es lo que los varones hegemónicos tienen escindido. Entonces, muchas veces se angustian ante este proceso y dejan los tratamientos. Un varón bastante hegemónico, un paciente realmente que hizo muy buen proceso terapéutico,
pero que sabía mi inscripción dentro del feminismo y podía hacer chistes sobre eso, me decía, en chiste, pero en serio, y fue de intenso trabajo, que él a través de la terapia se estaba aputonando. No es ingenuo esto. ¿Cómo es aputonando? Se estaba poniendo maricón, como dicen Ah, acá, mira. claro, porque acá, a ver, aputonarse quiere decir que se está poniendo afectivo, y afectivo quiere decir mariquita, como es los chicos que dicen no seas mariquita porque llorar, y él estaba incorporando un mundo afectivo que tenía escindido por situaciones históricas y por una condición de clase y género, y todo el proceso terapéutico lo estaba trabajando esos aspectos que le habían generado algunos síntomas. Pero es muy interesante la fantasía que este varón traía. Sí, la O sea, consecuencia que podía traer. claro, esta es una fantasía de desubicación genérica y desubicación genérica a algo que para los varones no está narcisizado. A ver, una de las cuestiones que tan dificultoso es del cambio es que las mujeres en el empoderamiento logramos aspectos que están narcisizados por la cultura, que es el empoderamiento económico. Claro. Lo que el movimiento feminista le propone a los varones no está narcisizado por el orden cultural, que es el amor. Sí, pero ¿sabes qué? Pensaba, Irene, que, claro, como de pronto este modelo sexista, ¿no? Competitivo, exitista, ¿no? Nos determina, ¿no? Tan fuertemente a los varones, ¿no? Pero también como de pronto quizás también condiciona la percepción que puede haber de los varones desde el otro lado, ¿no? Como un varón que muestre fragilidad, no solamente, bueno, yo creo que es porque ya ha logrado tener un proceso, ¿no? De registrarla, reconocerla y mostrarla. Pero cuando eso se presenta frente a la cultura, en un espacio social, ¿no? Bueno, es cuestionado, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. rápidamente lo censuras o rápidamente el varón se censura o la omite, ¿no? Entonces, Porque pensa, está vivido como débil. exactamente, Está exactamente. vivido como débil. Entonces, claro, tiene que ver justamente con el ordenamiento que hay, ¿no? Que nos condiciona a todos, ¿no? En Sí, la sí. manera de entender esto. Y desde ese punto de vista, Irene, ¿cómo podríamos de pronto, porque has ido trayendo mucho, digamos, las intersecciones, ¿no? Entre distintos determinantes, pues, de la subjetividad, has hablado de la clase, has hablado de la raza, has hablado de la etnia, has hablado del género, etcétera. Y podríamos de pronto cómo pensar cómo se articula, ¿no? El modelo económico con estas cuestiones, ¿no? Porque, claro, hemos ido quizás desde lo más intra, luego lo inter, ahora estamos pasando a lo transsubjetivo, ¿no? A lo macro, y A lo pensar macro. cómo de pronto quizás todo este ordenamiento económico, ¿no? Puede de pronto repercutir tan fuertemente, pues, en la subjetividad tanto de varones como de mujeres. A ver, el ordenamiento macro nos condiciona, nos atraviesa, el gran otro nos constituye como sujetos y nosotros nos constituimos dentro de una cultura. En ese sentido, los cambios culturales son lentos. Actualmente estamos atravesando un proceso cultural como vos decías, de exitismo, de winners y losers. Mm. Si bien hay más losers que winners, todo el mundo tiene miedo de caer y quedar fuera del grupo que tiene acceso a las prebendas del orden social. Esto genera posicionamientos subjetivos, la noción de emprendedor, la noción de emprendedor, que es una noción que rompe con el lazo social, porque esta noción no trae como representación que la gente mejora en función de un orden social que mejora. Sino individual. Exactamente, es la lógica protestante a ultranza, que es el esfuerzo personal, es lo que logra el mejoramiento, que yo no lo niego, porque ahí también creo que nosotros algo tenemos que pensar acerca de la voluntad, del esfuerzo personal, pero el esfuerzo personal dentro de un orden social que nos habilita. Claro.
que nos permite tener acceso. Exactamente. Entonces, claro que el orden social, el orden cultural, el momento histórico nos atraviesan como sujetos. Y creo que los terapeutas tenemos que tener en cuenta esto. Si no, podemos hacer abordajes profundamente desubicados y iatrogénicos. Así es. Bueno, Irene, hemos hablado de muchas cuestiones. Me encantaría seguir conversando contigo. Ha sido una conversación súper rica y el tiempo ha pasado volando. Y yo no quiero cerrar esta conversación sin preguntarte algo que me parece que es clave, ¿no? Y que tiene que ver con esta bajada, ¿no? Del libro, porque se llama Violencia de Género y Psicoanálisis. Y luego la bajada es Agonías Impensables. ¿Por O qué sea que agonías? ¿Por qué agonías me lo impensables? preguntaron el miércoles también en una conferencia. En realidad es un homenaje a una idea winnicottiana y de Bion acerca de el dolor que se producen en las situaciones más siniestras, vinculares o catastróficas de la cultura. Bion y Winnicott hablan de que los traumas graves, infantiles y arcaicos producen vivencias agónicas, mortíferas, agónicas, que no se pueden procesar hasta que hay un encuentro con un terapeuta. O sea, son dolores que no se pueden procesar. La tortura es una agonía impensable. Y para mí la violencia de género es violencia política. Yo trabajo mucho sobre la similitud entre la violencia política y la violencia de género. Entonces son vivencias agónicas, dolores psíquicos que no se pueden procesar y que uno espera por medio de la terapia que se puedan procesar y constituir en una narración elaborativa. Pero por eso son agonías impensables. Interesante título y también interesante manera de rendir homenaje a estos grandes psicoanalistas, ¿no? Estos grandes pensadores, ¿no? Que nos abrieron pues un campo importante, ¿no? Dentro de la teoría como para pensar pues la clínica, ¿no? Sí, Bueno, sí. fíjate que a propósito de lo que decías antes, acerca de la idea del emprendimiento como una consecuencia, digamos, de una conquista individual, ¿no? Que desconoce quizás un lazo social, ¿no? Un otro. Pensaba muchísimo bueno, en lo que has ido logrando como profesional. Mencionábamos al inicio de esta conversación que este libro es la consecuencia de un largo recorrido de años, pero de años, ¿no? Un largo recorrido profesional, de mucho trabajo, y pensaba mucho en las personas que han estado contigo acompañándote en distintos momentos, ¿no? Y claramente este grupo, digamos, que integra este Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, han sido personas que han estado contigo, ¿no? Eh, eh, Al menos no sé desde cuándo, pero sé que desde hace mucho tiempo. Muchísimos años, no voy a decir cuánto, no, sí voy a decir cuánto. Vos sabés que perdí la cuenta, pero creo que hace 20 y pico de años que venimos Ay, constituidos como foro. Sí, yo tengo un profundo agradecimiento a Irene Meller, a Juan Carlos Volnovich, bueno, a toda la gente del foro, que es un lugar único. La creadora de esto ha sido Irene Meller, es un lugar único que ha permitido pensar el psicoanálisis y las teorías de género. En este sentido, yo lo considero un acontecimiento también, es señero, porque no hay un espacio en otro lugar que replique esta intersección. Así, tengo un profundo agradecimiento por el foro, también para los equipos que superviso, porque ellos con las preguntas, inclusive las políticamente incorrectas, a mí me han permitido pensar. Y pensar sobre, y cuestionar las teorías, y claro. cuestionar muchas cosas. Y a mí me parece eso maravilloso. A veces me hacen preguntas sobre algún caso que a mí me sigue reverberando después que se termina la supervisión, y esto me ha permitido producir. Entonces también tengo un profundo agradecimiento a la gente que pone el cuerpo, como vos decís. Mm, Yo tengo un lugar privilegiado porque soy supervisora, o sea, yo
voy, superviso y me voy. Ellos están poniendo el cuerpo todo el tiempo. Poniendo el cuerpo y obviamente a propósito pues de la importancia de una supervisión, pudiendo pensar hasta dónde se pone el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo con límites, ¿no? Totalmente, con límites. No somos omnipotentes y hay algo que yo trabajo en el libro, que es que a veces el orden social deposita en los equipos la posibilidad de que instauren las leyes que han sido arrasadas por la cultura. Es un exceso. Podemos hasta un punto. Es interesantísimo esto que acabas de decir porque se relaciona mucho con un trabajo que voy a presentar mañana en la Unidad de Investigación de Grupos e Instituciones de la Universidad de Chile y que se titula Héroes por un día, ¿no? ¿Podemos serlo? ¿No? Como pregunta, y tiene que ver con un emergente de un equipo de trabajo que he ido acompañando, ¿no? Con la modalidad también de grupo operativo, de esclarecimiento, y ellos justamente decían eso, ¿no? Una de las reflexiones a las que ha llegado este equipo de trabajo producto de una intervención de 2 años ha sido esa, ¿no? Como que en el fondo el Estado busca la manera de colocar a los profesionales de la salud mental en un lugar que es muy que puede llegar a convertirse en un lugar perverso, ¿no? Tal cual, porque nos puede llevar a, sin darnos cuenta, a ir un poquito más allá del principio del placer, como diría Freud, y con esta idea de querer de alguna manera, bueno, restituir o acompañar o qué sé yo, irnos al otro lado y terminamos de alguna manera enfermándonos, ¿no? Y por ahí mencionabas el síndrome de burnout. Claro, por eso yo creo profundamente que el trabajo de supervisión no solo tiene que apuntar hacia la estrategia clínica que nosotros trabajamos cuando supervisan conmigo, sino yo trabajo mucho la elaboración de los aspectos que surgen a través de la escucha de lo siniestro que traen las consultas. O sea, a mí me parece que es muy importante el trabajo al interior de los equipos, de qué es lo que se produce en los equipos con esa escucha. No nos olvidemos que algunas cosas de las que escuchamos son inenarrables. Así es. Entonces, esa demanda heroica a veces puede, en un afán narcisizador, llevarnos a enfermarnos. Y muchas veces yo he observado en ciertos equipos la aparición de patologías orgánicas por el aumento del consecuencia trabajo. de eso, claro. Exactamente. Y bueno, y ahí interactúan dos cosas, ¿no? El lugar en el que nos coloca el Estado para llenar sus vacíos, pero Totalmente. por otro lado interactúa también nuestra propia historia, ¿no? Y este equipo llegó a la conclusión, bueno, una de las reflexiones finales fue justamente eso, ¿no? A propósito de la implicación, el poder pensar cuánto uno se pone a propósito también de un deseo que en realidad no es tan deseo, sino más bien un goce, ¿no? De querer quizá, bueno, convertirte en un superhéroe cuando no lo somos. No, pero creo que la sociedad nos coloca permanentemente y ahí voy a hacer también una crítica, nos coloca en este lugar siempre con bajos sueldos. Así. No voy a dejar a ver, yo en ese sentido soy una luchadora en todo y creo que esa es la paradoja también, hay poco reconocimiento económico. Así es, así es. Bueno, Irene, ahora sí, vamos a cerrar el espacio de este episodio. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Ha sido un gusto conocerte. Nos conocimos en esta conversación. Ojalá que tengamos la posibilidad de vernos personalmente más adelante. No sé si querías decir algo para cerrar la entrevista. No, te agradezco la invitación, realmente ha sido un conversatorio con vos encantador y bueno, espero que nos veamos pronto, Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, de esta manera damos cierre a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Veo lo que ven en mí y voy tejiendo una ilusión. No sé cómo ser otra mujer que no es como yo.